¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el siguiente problema donde tenemos unos cables que están sometidos a tres fuerzas. Entre ellas tenemos P1 y P2 desconocidas y queremos saber cuánto tiene que valer P1 y P2 para que la cuerda CD nos quede horizontal. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos cuál es la solución a este problema. Bien, iniciemos entonces. Tenemos que tener en cuenta que nos piden calcular estas dos cargas, P1 y P2, para que este tramo CD de cuerda quede horizontal. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que hay cuatro tramos de cuerda. Un tramo, dos tramos, tres tramos y cuatro tramos. Cada uno de esos tramos tiene tensión desconocida y en total esas cuatro tensiones con P1 y P2 nos da que tenemos en el sistema estructural tenemos seis incógnitas. Por lo tanto, nosotros necesitamos seis ecuaciones y eso es lo que tenemos indicado por acá. Tenemos en total seis fuerzas desconocidas y necesitamos seis ecuaciones. ¿De dónde van a salir esas seis ecuaciones? Bueno, esas seis ecuaciones van a salir de las condiciones de equilibrio estático a los nodos B, C y D, donde a cada uno le vamos a aplicar sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. En total, 3 por 2 nos van a dar esas seis ecuaciones y esas son las seis ecuaciones que me van a permitir a mí calcular la estructura. Para continuar, asignamos nosotros a cada una de las tensiones un nombre, T1, T2, T3 y T4. Y recordemos que por condiciones de equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales en cualquiera de los nodos tiene que ser igual a cero. Pero para hacer ello, resulta que nosotros en algunos nodos nos vamos a conseguir fuerzas que están inclinadas. Y como esas fuerzas están inclinadas, vamos a tener que descomponerlas. Y para descomponerlas, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Bueno, vamos a necesitar nosotros conocer cuáles son los ángulos que están formando con la horizontal. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, nosotros para donde tenemos T4, es decir, el tramo que va de A y B, fíjense que entre A y B tenemos una altura que vale 1.5. Desde acá hasta acá tenemos 2 metros en ese caso, y si aplicamos el teorema de Pitágoras vamos a comprobar fácilmente que la hipotenusa de ese triángulo que se ha formado vale 2.5. Ahora, ¿con ello qué ocurre? Bueno, vamos a calcular entonces ahora el seno del ángulo. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, seno de alfa es igual a 1.5 sobre 2.5. ¿Qué ocurre también? El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 2 entre 2.5. Ese es el coseno de alfa. Recordemos que alfa para nosotros es este que tenemos por acá. Para el tramo BC, este ángulo lo llamamos teta y vemos acá que la altura que tiene ese triángulo es 1 metro, que es el que representamos acá. La base son 4 metros y la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, es fácil comprobar que vale raíz cuadrada de 17. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ahora el seno de teta es 1, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de teta va a ser 4, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es 17, y con ello ya nosotros sabemos el seno y el coseno de cada uno de esos ángulos. En pantalla tenemos entonces el resumen de lo que ya hemos calculado hasta los momentos, los senos y cosenos de los ángulos. Acá lo podemos escribir 1,5 entre 2.5, 1.5 entre 2.5 se puede escribir como 3 quintos y 2 entre 2.5 se puede escribir como 4 quintos. Pero como sea, no importa a la hora de expresarlo, lo importante es que ese es el mismo valor. Otra cosa importante, nosotros vamos a aplicar sumatorias de fuerzas horizontales y verticales en los nodos y vamos a empezar con el nodo 4, el nodo B. Ahora, para el nodo B podemos notar nosotros que tenemos, y acá tenemos B, a nosotros nos va a quedar la tensión saliendo y todas las tensiones van a salir del nodo porque evidentemente las cuerdas van a estar sometidas a fuerzas de tensión y la cuerda solamente puede, en ese caso, jalar, vamos a decir en este caso, o traccionar o tensionar los nodos. Por lo tanto, las fuerzas de tensión van a estar saliendo de los nodos. Tenemos el nodo B. Tenemos por otro lado la otra que sería por acá T3 que también va saliendo del nodo y recordemos que por acá nosotros vamos a tener el ángulo alfa y acá se nos va a producir una componente de T4
en X y una componente que iría hacia arriba que sería T4 en el eje Y. Esta sería positiva y esta sería negativa porque es a la izquierda. Mientras que para T5 vamos a tener una componente, para T3 vamos a tener T3X que va a la derecha positiva y tenemos T3 en el eje Y que iría hacia abajo que sería negativa. Este ángulo es el ángulo teta. Y nosotros acá vemos claramente que también el seno de alfa sería igual a ¿quién? A T4Y sobre T4. Por lo tanto, ¿quién sería T4Y? En el eje vertical simplemente sería T4 en el eje vertical sería simplemente T4 por el seno de alfa. Y la componente Y de esta que iría hacia abajo, pero si hacemos el mismo análisis, esta componente T3 en el eje Y sería simplemente T3 por el seno de teta. Y lo mismo si hacemos con el eje horizontal, acá la horizontal sería T4 por el coseno de alfa y en el otro caso sería T3 por el coseno de teta. Ahí es lo que tenemos nosotros la descomposición. Y una vez que tenemos ello, bueno, vamos a aplicar entonces para el nodo B sumatoria de fuerzas verticales que tiene que ser igual a 0, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, T4 en el eje, en el eje hacia arriba, porque estamos hablando de las verticales, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. T4 iría en Y, iría hacia arriba, positivo, T4 por el seno. T3 viene hacia abajo, que tenemos por acá negativo, T3 por el seno de teta, y tenemos nosotros también que hacia abajo tenemos 5, una carga de 5, que es negativa también en el eje vertical. Todo eso tiene que ser igual a 0 y nos termina quedando por acá una primera ecuación. Ahora, ¿qué ocurre si aplicamos sumatorias de fuerzas horizontales? En la sumatoria de fuerzas horizontales resulta que la X de T3 es positiva porque va a la derecha. Tenemos T3 por el coseno de teta positivo, mientras que esta va a la izquierda, es negativa, menos T4 por el coseno de alfa. Y todo eso tiene que ser igual a 0 porque no hay ninguna fuerza horizontal acá, de donde llegamos nosotros a una segunda ecuación. Es decir, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora ese sistema lo podemos resolver como un sistema simple de 2×2. Voy a aplicar para resolver el sistema 2×2 la regla de Cramer, donde la aplico porque simplemente es fácil de implementar para un sistema de 2×2. Formamos la matriz aumentada del sistema y lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante principal, lo principal del sistema, que sería el determinante de esta parte que tenemos acá, seno de alfa por el coseno de teta, menos ¿quién? Menos coseno de alfa por el menos seno de teta. Eso nos da menos por menos por menos. Nos va a dar menos coseno de alfa por el seno de teta. Y eso nos da 1.6 sobre la raíz cuadrada de 17. Luego tenemos que calcular el determinante para 4. Y el determinante para cómo la tensión 4 ocupa esta posición sería reemplazar la primera columna por el 5 y 0, que es la igualdad que tenemos nosotros por acá. Es decir, acá nosotros terminamos colocando el 5 y por acá el 0 y sacamos ese determinante. 5 por el coseno de teta, que es lo que tenemos acá, y 0 por el menos seno de teta nos da 0, o sea que este simplemente es el determinante. Eso nos da 20 sobre raíz cuadrada de 17. Y para el determinante de T3, lo que hacemos ahora es que ocupamos la posición donde va T3, que es acá, colocamos el 5 y el 0 por acá. 5 por acá y 0 por acá, y el determinante seno de alfa por 0 es 0, menos coseno por 5 nos da más, sería 5 por el coseno de alfa, y eso nos termina dando 4. Y finalmente, ¿cómo calculamos T4 y T3? Bueno, T4 sería el determinante para T4 sobre el determinante del sistema. Eso nos termina dando 25 medios kilonewton, porque evidentemente es la tensión está en kilonewton. T3 sería el determinante de T3 entre el determinante del sistema, y eso nos termina dando 5 medios de la raíz cuadrada de 17 kilonewton. Y como vemos, ya nosotros hemos calculado T3 y T4. Tenemos entonces acá el resumen de lo ya calculado. Vamos a ir al nodo C. Para el nodo C es importante tener en cuenta que tenemos T3 hacia acá, por acá tenemos T2 y resulta que T3 tiene una componente en el eje horizontal
que es negativo porque va a la izquierda, mientras que en el eje vertical tiene una componente T3Y positiva. Y T2 solamente está en la horizontal. Entonces, cuando aplicamos nosotros para el nodo C sumatoria de fuerzas verticales, tenemos la T3 en el eje vertical positivo, mientras que hacia abajo tenemos nosotros P1, que es esta carga que tenemos acá, y eso tiene que ser igual a 0. Concluimos entonces que, despejando, que P1 tiene que ser igual a T3 por el seno de teta, es decir, T3 que vale 5 medios de la raíz cuadrada de 17 por el seno de teta, que es 1 sobre raíz cuadrada de 17, se elimina este con este y me queda 5 por 1 entre 2 es 5 medios. Y ahí hemos calculado ya P1. Ahora, cuando aplicamos sumatorias de fuerzas horizontales, que tiene que ser también igual a 0, T2 es positiva, porque va a la derecha, mientras que T3X va a la izquierda, es negativo, y eso es T3 por el coseno de teta, eso tiene que ser igual a 0. Despejamos T2, tiene que ser igual a T3 por el coseno de teta, es decir, 5 medios de la raíz cuadrada de 17 por el coseno de teta, que ya lo teníamos acá, que era 4 raíz de 17, se elimina este con este y me queda 5 por 4, 20 entre 2 y nos da 10 kilonewton, y ya con eso hemos calculado P1 y T2. Todo lo que ya nosotros conocemos hasta los momentos es T2, T3, T4 y P1. Vamos ahora a aplicar en el nodo D, vamos a aplicar nosotros también el sumatorio de fuerzas verticales y horizontales, pero antes de ello nosotros necesitamos saber cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo. Ese ángulo lo llamamos por acá beta. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, este triángulo tiene una base de 4, que es el que tenemos acá, y una altura que es toda la que va de acá hasta acá. Es la que tenemos acá, que sería 1 más 1 y medio, eso sería 2.5. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa vale raíz cuadrada de 89 sobre 2, de donde concluimos entonces nosotros que el seno de beta, que sería 2.5 entre raíz cuadrada de 89 sobre 2, el 2 va a multiplicar al 2,5 y eso me da simplemente 5 sobre raíz cuadrada de 89. Del mismo modo, el coseno, que sería cateto adyacente, que es 4 entre esta hipotenusa, me termina dando 8 sobre la raíz cuadrada de 89. Y ya con ello nosotros tenemos el seno de beta y el coseno de beta. Y bueno, ya para concluir, aplicamos al nodo D sumatoria de fuerzas horizontales. Importante tener en cuenta que para el nodo D tenemos T1 en X a la derecha, tenemos T1 en el eje Y hacia arriba, positivo y positivo, mientras que T2 es negativo porque iría a la izquierda en la horizontal y P2 iría en la vertical negativo porque va hacia abajo. Entonces, sumatorias de fuerzas horizontales que tenemos T1X a la derecha, que sería T1 por el coseno de beta, menos T2 igual a 0, ya T2 lo conocemos, despejamos y nos queda entonces que este T2 nos podemos hacer que quede de este lado positivo y el coseno quedaría dividiendo a T2, por lo tanto T1 es igual a T2 sobre el coseno de beta, es decir, 10, y como estamos dividiendo entre el coseno de beta, simplemente multiplicamos ahora por el recíproco, porque ya el coseno de beta es 8 sobre raíz cuadrada de 89, entonces multiplicamos ahora por el recíproco, que sería raíz cuadrada de 89 sobre 8, y eso nos termina dando que T1 es igual a 5 cuartos de la raíz cuadrada de 89. Hacemos ahora lo mismo para el eje vertical. Recordemos que T1Y va hacia arriba, T1 por el seno, menos P2, que es la que va hacia abajo, tiene que ser igual a 0. Como ya conocemos T1, P2 simplemente va a ser igual a T1 por el seno de beta, de donde P2 va a ser igual a ¿qué? A 5 cuartos de la raíz cuadrada de 89 por el seno de beta, que es 5 sobre raíz cuadrada de 89, se elimina este con este y me termina quedando 5 por 5, 25 sobre 4. Y con ello nosotros hemos concluido el último valor que nos faltaba, que era de T1 y P2. El problema también nos pedía cuál era la tensión máxima. Nos pedía P1, nos pedía P2 y la tensión máxima. Y en este caso vemos que T4 es 25 medios, eso T4 es 12.5, y cuando calculamos todas las demás, T1 nos da
11.79, T2 10.00, T3 10.31, por lo tanto la tensión máxima es T4 que vale 12.5 kilonewton y ya con ello sí hemos terminado el problema. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por quedarte hasta el final. Cualquier comentario es bien recibido porque eso permite retroalimentar y mejorar en el canal. Gracias.